Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota. Como ya sabéis, nuestro espacio de divulgación en YouTube en el que intentamos rodearnos de los mejores profesionales, de pacientes, de apasionados del mundo de la microbiota como somos nosotros para aprender cada día más. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero en septiembre parece que de repente volvemos a poner el contador a cero. Es ese segundo inicio de año extraño que tenemos a lo largo de nuestras vidas porque arrancan de nuevo el cole, arrancan de nuevo los trabajos, venimos después de una época vacacional, de cambios, de hacer otro tipo de rutinas diferentes a las que volvemos a activar en este mes. Y quien más lo nota quizá probablemente sean los que tienen peques en sus casas, porque de nuevo pues con ellos también hay que trabajar esa rutina, esa vuelta de nuevo a las aulas en la que pues muchas veces también supone un cambio de hábitos de salud para volver a retomar esos hábitos saludables que bueno, realmente no hay que dejarlos nunca, pero que seguramente en verano se ven un poquito más afectados. De todo ello y en general de la crianza vamos a hablar hoy en este episodio con una profesional a la que me hace muchísima ilusión tener hoy con nosotros en Media Hora con tu Microbiota y a la que os presento ya, que es Natalia Moragues. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por dejarme participar en este maravilloso podcast. Nada de nada, nosotros estamos encantados de que vengas porque mira, además nos vienes genial, la verdad, para septiembre, por todo lo que tú sabes como profesional, porque lo hablábamos antes fuera de micro, tú también eres mamá y sabes lo que es todo esto, o sea que bueno, septiembre es un mes complicado, decíamos. Es un mes completito, complicado, retomar otra vez hábitos en todos los aspectos, ¿vale? De horarios, de rutinas, de actividad física, de alimentación. Es un mes de reajustar y volver a colocar las piezas del puzzle en su sitio. Sí, pues bueno, yo creo que todo es ponerse y al final luego lo acabamos agradeciendo. Luego también decíamos que a veces llega un momento que incluso en vacaciones hasta llegas a echar de menos tu rutina de todo el año, ¿no? Al final encontrar ese equilibrio es fundamental. Para quien no te conozca, Natalia, tú eres dietista nutricionista, también eres farmacéutica y contigo hoy precisamente queremos hablar pues de toda esta vuelta al cole de nuestros peques, porque si hablamos de microbiota, aunque es tan importante como todo en la salud de una persona, lo hablamos muchas veces desde el punto de vista del adulto, pero como tú bien sabes y como tú bien también divulgas mucho a través de redes y en todo tu trabajo, la microbiota en los peques es muy, muy, muy relevante. Es más, siempre se habla de esos primeros 1000 días de vida como una ventana de oportunidad en la que modular o en la que intentar madurar la composición de la microbiota de los más peques. También es verdad que, bueno, se habla ya de que en el embarazo, durante el propio parto, la salud de la madre también influyen en esa salud de la microbiota del bebé, pero cuéntanos un poquito, Natalia, ¿qué pasa en estos 1000 primeros días de vida? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es lo que ocurre en el organismo del peque para que sea tan relevante en cuanto a su ecosistema bacteriano? Vale, mira, recuerdo una amiga mía que es pediatra que me decía que realmente el ser humano es un animal que realmente hasta que no tenemos un añito y pico, seguimos siendo como fetos, es decir, todavía nos estamos creando, ¿no? Los órganos no están todavía maduros, nuestra microbiota no está establecida, es decir, hay mucho todavía que se tiene que formar y que tiene que madurar en los primeros 1000 días de vida. Realmente los primeros 1000 días se cuentan desde el día de la fecundación, ¿vale? Hasta que se cumplen los 2 primeros años de vida. Entonces, en este tramo, en este periodo de tiempo, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Por un lado, terminan de madurar ciertos pues, prácticamente todos los sistemas, ¿no? del organismo, a nivel neurológico, a nivel digestivo, a nivel de coordinación, de desarrollo global de todo. Y luego también de nuestra microbiota. Realmente nuestra microbiota no se considera que llega, digamos, a la microbiota que luego ya tendremos durante la edad adulta hasta los 3 años. Entonces, esos 3 primeros años de vida son claves para establecer una microbiota sana, equilibrada y que nos va a ayudar a prevenir ciertas patologías en el futuro, ¿no? Por tanto, es muy importante que cuidemos todos los aspectos que van a afectar a este desarrollo de la microbiota, que a la par también pues van también muy en paralelo al desarrollo de otras, de muchos de los sistemas, ¿no? que tenemos en el organismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lactancia materna. Se ha visto que los bebés alimentados por lactancia materna pues
no solo a nivel, por ejemplo, de desarrollo cognitivo neurológico, sino también a nivel de microbiota se ha visto que favorece muchísimo. Más cosas, exponer a los bebés, por ejemplo, pues al aire libre, al campo, a la naturaleza, ¿no? Si somos personas que vivimos en ciudad, pues intentar sacarlos lo máximo posible al extrarradio de la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, a que toquen la tierra. A un entorno natural. A un entorno totalmente, exactamente, natural. Si es posible también que tengamos mascotas en casa, porque también se ha visto que mejora mucho la diversidad a nivel de microbiota y también previene de la aparición de alergias y además también pues favorece mucho el desarrollo, pues ya te digo, cognitivo, social del bebé, ¿no? Obviamente a nivel alimentario, cuando empezamos sobre todo con la alimentación complementaria, ¿no? Ya hemos dicho que si podemos hacer lactancia materna sería lo ideal, ¿vale? Pues a nivel también de alimentación complementaria es muy importante todos, pues cómo va a afectar esta en el desarrollo del niño a nivel de psicomotricidad, va a favorecer la psicomotricidad fina, por ejemplo, pues si utilizamos el método del baby led weaning, ¿no? Vamos a, en función del tipo de alimento que le ofrezcamos, ¿no? Si ofrecemos alimentos naturales, pues vamos a hacer que la microbiota pues esté mucho más cuidada y más favorecida, ¿no? Que si lo que estamos dándoles, por ejemplo, pues más papillas de estas que llevan cereales refinados, parcialmente hidrolizados, que al final es prácticamente puro azúcar lo que están tomando. Si ya cuando tiene el añito empezamos erróneamente a darle pues que si colacao, que si, bueno, ya hay mi primer colacao, es decir, para darle incluso desde los 6 meses, es decir, que dependiendo de las elecciones que hagamos, de qué alimentos les ofrecemos a los bebés desde los 6 meses, ya estamos condicionando su microbiota, que ya sabemos que es súper importante para la prevención de ciertas enfermedades y también el desarrollo de otras patologías, como por ejemplo diabetes. Eso es. Es que obesidad, es que muchos niños los programamos desde pequeñitos para padecer ciertas enfermedades. Hay una cosa que es la programación metabólica y es, digamos, el cómo programamos nuestros genes, ¿no? Yo digo que nosotros tenemos el hardware, que es el ordenador, y luego tenemos el software, ¿no? Que es, digamos, el programa que llevamos instalado, ¿no? Pues nosotros cuando nacemos con un software, pero ese software es modificable, ¿no? Digamos, durante los primeros 2 años de vida, ¿eh? Es decir, todo lo que haga la mamá, incluso el papá también, ¿no? Antes de la fecundación, por ejemplo, pues los hábitos alimentarios que tengan los progenitores, el exceso, por ejemplo, de peso que puedan tener en el momento de la fecundación, todo eso va a programar ese software, ¿no? Esa programación metabólica que puede predisponer en mayor o menor medida a padecer ciertas patologías, van implícitas ahí desde ese momento. El cómo se alimente la mamá, en el estrés, todo eso que tenga durante el embarazo va a afectar. Pero es que también el cómo alimentemos al bebé durante sus primeros años de vida también va a ayudar a terminar de programar este software. Por lo tanto, fijaos cómo de importante es el cuidar la alimentación de nuestros bebés. Yo siempre le digo a la gente, la alimentación es un veneno silencioso, ¿no? O es una medicina silenciosa que hace, digamos, efecto luego a largo plazo. Entonces, los bebés o los niños que toman mucho azúcar y tal, en el momento no, a lo mejor no lo ves, pero luego a la larga, cuando es en la edad adulta, acabarán probablemente apareciendo alguna consecuencia de esta, ¿no? Y muchas veces ahí ya no tiene solución. La solución está en haberlo prevenido, en la prevención, en utilizar la alimentación como prevención, que es algo que se nos olvida. Y yo como madre, yo pienso, si mi hijo el día de mañana desarrolla un cáncer, una diabetes, una enfermedad cualquiera, y a mí me dijeran, o sea, yo daría lo que fuera por poder evitarlo, ¿no? El problema es que en ese momento ya no lo podemos evitar, tenemos que prevenirlo. Entonces yo animo a todos los padres que desde que son pequeñitos sus hijos o sus hijas, que los cuiden en ese aspecto, porque eso es lo que más les va a servir para poder evitar
cuando sean más mayores que desarrollen algunas enfermedades. Claro, es que esta parte de la prevención que tú estás comentando, esta parte de la programación metabólica me parece súper interesante porque muchas veces centramos el tiro de las decisiones que tomamos como padres, como madres, incluso nosotros mismos a nivel individual, en un presente muy inmediato, ¿no? Y es como para que no coja un resfriado ahora, y es como no, lo que tenemos que pensar es para que el día de mañana esté sano y sea sano y sea un individuo, un organismo que tenga capacidad pues de mantenerse, ¿no? en un estado de salud óptimo. De hecho, claro, tú nos hablas de la alimentación, de todo, me ha gustado mucho lo de la medicina silenciosa o también el veneno silencioso en función de las decisiones que tomemos. Es verdad que muchas veces los padres, las madres, primerizos o no, se encuentran con muchísima información a su disposición sobre cómo alimentar a su hijo, ¿no? Pero no siempre esa información es la más correcta o a veces cuesta discernir cuál es el consejo correcto, además de sumar, bueno, seguro que te ha pasado muchísimas veces en consulta, todo lo que uno acarrea pues por cultural, por educación que ha recibido de, bueno, pues esto siempre se ha tomado o esto siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces tú un poquito en esta situación creaste el primer curso sobre el método que antes comentaste, que es el del Baby-led Weaning. Entonces queríamos que nos contaras un poquito en qué consiste este método y por qué viste esta necesidad de crear el curso. Vale. Vamos a ver. Hace un montón de tiempo escribí un post para un blog, para mi blog, vamos, y creo que se titulaba algo así como ¿cuándo es el mejor momento para llevar a tu hijo a un nutricionista, no? Y la respuesta es muy fácil, es en el momento en el que empieza a alimentarse con algo distinto a la leche, es decir, a los 6 meses sería el mejor momento para acudir a un nutricionista. ¿Por qué? Porque es un momento clave, como estábamos diciendo anteriormente, es un momento donde es muy importante que hagamos bien las cosas, ¿no? Porque vamos a programar ese software que tenemos ahí todavía un poco en blanco. Tenemos una pizarra ahí en blanco y tenemos que escribirla, ¿no? Y ya cuando cumplan 2, 3 años haremos una foto y así un poco pues se va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, mientras que está abierta esa ventana es cuando tenemos que trabajar ciertas cosas y, por desgracia, no tenemos dietistas nutricionistas en la sanidad pública, que sería lo ideal, porque cuando tú tienes un bebé, pues tú tienes tus citas con el pediatra, donde le van haciendo pues la visita del niño sano, donde van asegurándose, pues, donde le van haciendo medidas de la circunferencia del cráneo, le van tomando medidas de altura, de peso, van viendo un poco que el desarrollo es normal, ¿vale? O sea, es decir, vamos asegurándonos de que el niño va siguiendo pues un correcto desarrollo. Y cuando empezamos con la alimentación es algo fundamental, el hacerlo bien. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos llega un poquito de información por parte del pediatra, pero pensemos en el tiempo que el pediatra le puede dedicar al niño. Tiene para el niño. 5 minutos, en 5 minutos es imposible que ningún pediatra le explique correctamente a los padres cómo debe hacer para introducir los alimentos y resolver un montón de dudas que surgen, porque es que surgen 1.000.000 de dudas. Y como no tenemos, pues el dietista nutricionista en la sanidad pública, de momento, en casi ninguna comunidad, ya en algunas están introduciendo, pero desde luego la labor que de momento tienen no es esta. Bueno, pues yo sí que recomiendo a los papás que cojan alguna sesión informativa con algún dietista nutricionista que les oriente, ¿no? Que realmente, pues oye, pues a lo mejor en unas pocas consultas, no muchas, te pueden estructurar muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? Eso creo que sería fundamental, porque luego tenemos el problema de que pues con la publicidad pues nos llega mucha información de muchos alimentos destinados a bebés, a niños, y nos creemos y los compramos pensando que son lo mejor para ellos, cuando realmente no es así. Y al final lo que estamos haciendo es todo lo contrario, sino dándoles cosas que no les benefician para nada. Entonces, claro, muchas veces, pues, ¿de dónde cojo la información que es correcta? Pues lo mejor es ir a un profesional de ese aspecto y que te oriente y que te personalice también, porque en función de, pues, cada familia, los horarios, las circunstancias personales de cada uno, oye, pues podemos hacer ciertos cambios, ¿no? Y adaptarnos, pues, lo mejor posible. Y entiendo que el método Baby-led Weaning va un poquito por ahí, ¿o exactamente en qué consistiría el método? Vale, pues mira, el método Baby-led Weaning Baby-led Weaning es en inglés, en español podríamos decir alimentación autorregulada por el bebé. Es un método
en el cual el bebé es el que se autorregula, ¿no? En cuanto al ritmo al que come, la cantidad que come, y es pues el que va alimentándose él solito con sus manitas, obviamente siempre bajo la supervisión y la vigilancia de un adulto. Entonces es mucho más respetuoso en cuanto a cantidad, porque es mucho más fácil sobrealimentar a un niño con cuchara, que muchos papás obligan casi a abrir la boca al bebé o le engañan haciéndole el avioncito, lo que sea, para que abra la boca, incluso cuando ya no tiene hambre, cuando realmente lo que deberíamos hacer es respetar las sensaciones de hambre y saciedad del bebé, porque si no, al final podemos pues, predisponer a que en el futuro pues acabe padeciendo obesidad. Pero además no solo eso, sino que se ha visto que los niños que no introducen los alimentos sólidos antes de los 9 meses, luego, cuando tienen ya una edad de 7 años, se ha visto que el abanico de frutas y de verduras que consumen es mucho menor. Y nos interesa que nuestra alimentación, sobre todo la de origen vegetal, sea lo más variada posible, porque se ha visto que a mayor variedad de frutas y de verdura, mayor variedad vamos a tener en nuestra microbiota. Con lo cual es, pues, ya no solo por, obviamente, la variedad y la diversidad, digamos, que vamos a tener en nuestra microbiota, sino también, obviamente, pues la diversidad y la variedad de nutrientes que vamos a adquirir, ¿no? en nuestra alimentación a través del consumo de estos alimentos, las frutas y las verduras y las hortalizas en general, que deberían de ser, pues, la base de la alimentación. Claro, es que de hecho tenía como siguiente pregunta precisamente esa, ¿no? Un poco de qué tipos o más o menos un poco, entiendo, te iba a preguntar también cuándo podría ser un buen momento para empezar la alimentación complementaria, pero entiendo que siguiendo un poco pues este concepto del baby led weaning sería un poco a medida que también lo vaya demandando el propio bebé. Exactamente. Esto normalmente ocurre en torno a los 6 meses, ¿vale? Pero es verdad que hay niños que maduran un poco más tarde y a lo mejor pues hasta los 7 meses, 7 meses y medio no están preparados, y hay algún bebé que con 5 meses y medio te puedes dar cuenta de que ya está preparado. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, pues porque el bebé de pronto pues tiene un montón de interés por la comida que tú estás comiendo. Si lo sientas a comer en la mesa, en tu regazo, cuando tú estás comiendo, alarga la mano e intenta agarrar los alimentos del plato y llevárselos a la boca. Esto quiere decir que ya tiene una coordinación ojo, mano, boca, es decir, ve un alimento y es capaz de acercar la mano para llevárselo a la boca, ¿vale? Obviamente hay un interés también aquí. Y luego, pues también debe haber perdido el reflejo de extrusión, ¿no? Que es ese reflejo por el cual, pues con la lengua expulsamos hacia afuera aquellos alimentos que tienen una textura distinta a la leche, ¿no? Entonces, obviamente, pues si no se ha perdido ese reflejo de extrusión, pues el bebé no va a ser capaz de tragar el alimento, ¿no? Y ya en último lugar, pues tiene que ser capaz de mantenerse sentado, ¿no? Lo que se llama sedestación, aunque necesite un poco de apoyo lateral, pero sobre todo que pueda tener el cuello erguido, ¿no? Si eso es un bebé que no mantiene todavía ni la cabeza erguida, Claro. se le va a quedar hacia adelante, se puede ahogar, atragantar. Entonces, pues cuando se cumplen estas 4 premisas, pues ya nuestro bebé está preparado. Y ya te digo, normalmente suele ser en torno a los 6 meses, algunos bebés un par de semanas antes, otros un mes después, pero más o menos ellos mismos son los que nos van marcando cuándo. Y en cuanto a los alimentos que podría empezar a tomar, bueno, un poco ya nos las has respondido, ¿no? Verduras, frutas, pero ¿hay algún tipo de indicación en ese sentido? Porque, bueno, también suele ser una de las preguntas estrella de los papás cuando empiezan a darle esta alimentación complementaria a los peques. Sí, a ver, prácticamente, salvo algunos alimentos por el tema de metales pesados sobre todo, prácticamente se puede dar cualquier alimento. Antiguamente se daba un orden muy concreto de cómo había que introducir los alimentos, primero las verduras, luego las frutas, el pollo, tal. El pescado, el marisco era como muy adelante, las frutas más potencialmente alergénicas también se daban ya casi al año, como por ejemplo la fresa, el melocotón. Pero a día de hoy, ya desde hace bastantes años, pues se ha visto que realmente el prolongar o el esperar a ofrecer estos alimentos no beneficia en nada. Al revés, incluso se ha visto que, por ejemplo, la introducción temprana del huevo o de alimentos como el cacahuete, siempre obviamente molidos o en polvo cuando son chiquititos, pues puede prevenir
la aparición de ciertas alergias o de atopía. Entonces, realmente, pues podríamos empezar, pues eso, con pescado si queremos. Realmente lo interesante sería incluso ofrecer alimentos ricos en hierro, ¿vale? Que ya sabemos pues que las reservas de hierro a partir de los 6 meses pues ya empiezan a agotarse. Con lo cual, pues una alimentación lo más variada posible, que incluya siempre alimentos ricos en hierro, con sus verduritas, su fruta, porque además esta potencia también la absorción del hierro. Y pues sí que es verdad que hay ciertos alimentos pues que se deben evitar, ¿no? En los primeros años, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente azúcar y sal, ¿vale? Esto hay que evitarlo al principio, ¿no? Pero también alimentos como, por ejemplo, pues los pescados de gran tamaño por el mercurio, las cabezas de los mariscos y los crustáceos por la cantidad de cadmio, ciertas hortalizas verdes como, por ejemplo, las espinacas por los nitritos. Es decir, son alimentos puntuales que, bueno, que si vas a un nutricionista, pues claramente te especificará si hay alguna reacción a partir del año que ya puedan tomar, si no, por ejemplo, la miel, pues para prevenir el botulismo. Y si vas a hacer el baby led weaning, pues todos los alimentos que sean redonditos, que sean pues susceptibles de taponar la vía aérea si se van por mal camino. Una aceituna, un tomate cherry, un arándano, todos estos alimentos pues debemos obviamente evitarlo. Una carne que sea cazada con munición, una carne de caza, ¿no? Que normalmente es cazada con munición de plomo, pues puede estar contaminada por plomo. Es decir, que básicamente son los metales los que nos dan más miedo y luego pues obviamente pues enfermedades como el botulismo, obviamente, ¿no? O un huevo crudo, pues nos puede hacer que un bebé coja una salmonela, que claro, un bebé tan pequeñito pues sería un poco más arriesgado, etcétera. Entonces, básicamente esos alimentos son los con los que tendríamos que tener más precaución. Pero ya está, le podemos dar legumbre, le podemos dar unas gambas sin las cabezas, obviamente, sin problema alguno. Claro, pues entonces la verdad es que se abre mucho más el abanico de lo que inicialmente igual pensábamos que se podía, ¿no? Porque casi se ha ido más jugando con la restricción que con dar tantas opciones, ¿no? Digo, antaño, cuando nos hablaban de cómo alimentar a los peques. También es verdad que, claro, esto estamos hablando de todo este proceso que se hace, este trabajo en casa, que es un trabajo, como ya sabemos, fundamental. O sea, a comer se aprende en casa, estoy convencida. Pero claro, hablábamos de septiembre, hablábamos de la vuelta al cole, ya no estamos pensando quizá en un niño, en un bebé tan pequeño, ya empezamos a pensar en un niño pues que ya va al cole, que es un poquito más independiente, que empieza a tomar decisiones por sí mismo. Claro, Natalia, yo te pregunto, nosotros lo hacemos todo bien desde el principio, le educamos bien, pero de repente sale de casa, sale del nido y se encuentra a su alrededor pues con sus amigos que comen pues bollería industrial, cosas que evidentemente son apetitosas y que en todos podemos caer en esa tentación. ¿Cómo podemos intentar abordar esta situación? Para que, bueno, pues el niño comprenda que estoy segura de que se lleva una buena base de casa, eso normalmente ayuda mucho, pero todos entendemos que, bueno, pues luego van a encontrarse probablemente con gente que se alimente de otra manera y hay que, pues eso, abordar una situación así. ¿Cómo lo hacemos? Claro, esto es algo que le preocupa a muchos padres, ¿no? Porque hay muchos padres que están muy concienciados de cómo quieren que sea la alimentación de sus hijos, pero luego muchas veces se frustran porque el niño llega al colegio, llega al parque y se encuentran con los niños comiendo galletas, comiendo zumos, etcétera. Y claro, pues al principio si el bebé, o sea, si el niño es pequeño, pues a lo mejor no es consciente, no se da cuenta de ello, pero llega un momento en el que dice, oye, que yo también quiero llevar galletas o que yo también quiero llevar. Entonces, bueno, ¿qué hacer en estos casos? O a lo mejor qué hacer cuando llega un cumpleaños, ¿no? Es decir, igual, yo sí. no le doy nunca estas cosas y ahora llega un cumpleaños y ¿qué hago? A ver, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un ambiente obesogénico y lleno de alimentos ultraprocesados, cargado de azúcar, o sea, comemos fatal por lo general. Y tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos tienen que aprender a convivir y a vivir en un mundo así, ¿vale? Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos hacer más cosas, pero bueno, una de las cosas que podemos hacer Dos esenciales. Sí, dos esenciales, ¿no? Prohibir al niño, ¿no? Es decir, no te llevo a un cumpleaños porque no quiero que comas esto, o jamás te voy a dar una galleta, prohibir, ¿vale?
O lo que yo veo mejor opción es educar y enseñarle a tomar buenas decisiones. Porque al final tú no vas a poder tener toda la vida a tu hijo en una burbuja y evitarlo de que entre en contacto con este tipo de alimentos. Y lo que vas a conseguir si restringes totalmente es como más deseo, claro, y que el niño cuando esté en contacto con estos alimentos y tú no estés delante se dé un atragón y se hinche. Entonces lo que tenemos es un poco que educarles y enseñarles, ¿no? El que no es que haya buenos alimentos y malos, sino alimentos que debemos consumir con frecuencia y alimentos que debemos consumir solo de forma esporádica, sí. esporádica, porque pues en exceso no son beneficiosos para la salud. Porque realmente no pasa nada porque tu hijo un día vaya a un cumpleaños y se come un trozo de tarta o un croissant con chocolate. El problema es cuando este croissant con chocolate o esta galleta o esta la está tomando todos los días. Entonces, bueno, relajarnos un poquito en el sentido de que si realmente es algo esporádico no pasa nada, pero lo que sí que realmente va a afectar es, oye, pues que el niño todos los días desayune en casa con colacao con galletas, que luego al recreo se lleve el zumito con un croissant, que al mediodía se tome de postre unas natillas y que por la tarde se tome otra vez, y que te digo yo, pues otro colacao con bollicao y así. Entonces, es verdad que ese niño es muy pequeñito y nos pide llevar galletas algún día al cole. Bueno, pues antes que darle unas galletas industriales, pues podemos hacer algunas caseras o hacer algún bizcocho casero que hagamos, pues en vez de endulzarlo con azúcar, pues le pongamos alguna pieza de plátano o con manzana o con zanahoria y podemos tener un bizcocho cortadito y congelado en el congelador para que, pues a lo mejor un día a la semana que el niño le apetezca los jueves o los viernes, pues llevarse un trocito de bizcocho casero al colegio junto con alguna fruta, es decir, que podemos no llegar a prohibir del todo, ¿vale? Pero sí ofrecer, bueno, pues algo que sea menos malo, digamos, que los productos industriales que encontramos habitualmente, ¿no? Y bueno, encontrar un equilibrio y sobre todo educarles, desde que son pequeñitos, explicarles. Yo, por ejemplo, cuando los míos eran más pequeñitos, pues ya son más mayores, ya tienen pues para 10 años el pequeño y 11 la mayor. Cuando eran más pequeñitos, yo me los llevaba conmigo al supermercado, me iba además a un supermercado que tiene unos carritos chiquititos que tengo al lado de casa además, y entonces yo iba con el carro grande y yo con el carrito chiquitito a comprar. Y yo les decía, podéis llenar el carro con lo que queráis, pero antes me tenéis que preguntar si es sano o no. ¿Vale? Entonces, yo les decía, a lo mejor venía con tomates que le gustaban, ¿no? Venga, si eso lo puedes meter. Entonces, iba haciendo una educación nutricional conforme estábamos comprando, ¿no? Y, mamá, ¿esto lo podemos comprar? Sí, eso sin problema. Y cuando llegaba un alimento que no era tan sano, pues yo le decía, de los alimentos que no son tan saludables o que son menos saludables o que hay que consumir de forma esporádica, ¿no? Podéis elegir uno, ¿no? Entonces, ellos me venían con, mamá, las natillas de chocolate y tal. Digo, bueno, vale, si las quieres, te gustan, cógelas. Venga. Y ahora me venían con unas croissants de chocolate, ¿no? Yo decía, ya has cogido las natillas, esto están... Tienes que escoger. De forma esporádica, entonces tienes que elegir si quieres las natillas o quieres el croissant. Entonces, pues prefiero el croissant. Dejaban las natillas y cogían el croissant. Y entonces, para ellos era un poco como un juego. Al final ellos pueden elegir un alimento que más les guste, pero van aprendiendo, ¿no? Ya van aprendiendo que los tomates sí, que se pueden coger sin problema. Que las natillas y los croissants no. Entonces, es un caprichito. Es un caprichito y tal. Y entonces en ese rato, pues les vas enseñando sobre un montón de alimentos. Es súper educativo. De verdad que yo animo a todos los papás y mamás a hacerlo. Y luego, pues cuando ya van siendo mayores, pues tú le vas explicando, ¿no? Y esa es la mejor manera, el darle herramientas para que ellos sean capaces de tomar buenas decisiones cuando ya sean un poquito más mayores. Claro, darles como esa autonomía, ¿no? Hay, o sea, precisamente también con este tipo de cosillas de, bueno, pues no saber muchas veces, pero hay algo que está clarísimo, que es lo del azúcar, ¿no? Y tú lo has repetido ahora varias veces a lo largo de la entrevista. Claro, yo quería preguntarte, aprovechando, porque es esta típica frase que yo creo que es como el típico mito absoluto de los, cuando somos jóvenes, tenemos que estudiar y tal, que es como que necesito azúcar para rendir, ¿no? O sea, eso entiendo que es mentira absolutamente.
Sí, sí, totalmente falso. De hecho, tenemos un problema bastante, cada vez más frecuente en las aulas y es el trastorno por déficit de atención e Ujú. hiperactividad, ¿no? Y en muchos casos, este problema de atención, de falta de atención y esta hiperactividad en el colegio, muchas veces está relacionada con todo, con lo mal que comen los niños, ¿no? Por la cantidad de azúcar con la que ese niño llega a clase. Claro, si ese niño tiene que Claro, estar sentado, atendiendo y tranquilo, y lo que lleva es un chute de azúcar enorme del desayuno, ese niño lo que tiene es un exceso de energía que, claro, tiene que gastarlo y está como nervioso y todo, ¿no? Entonces, eh, el alimentar de forma diferente a los niños hace que modifique su conducta, pero no os hacéis una idea. Incluso muchas veces me llegan niños a la consulta que los padres, la mamá o el papá me dicen, es que le noto que tiene como mucha ansiedad, claro. siempre está nervioso, como siempre necesita estar comiendo. Y muchas veces esa misma ansiedad es por esos picos de azúcar eh, que le produce el alimento azucarado que toman y la bajada de azúcar posterior que le provoca, ¿no? Entonces esa ansiedad por comer dulce, por muchas veces está relacionado con el cómo estamos alimentando al niño. Muchas veces el hacer cambios, reducir cantidad de azúcar, aumentar alimentos ricos en fibra, en hidratos de carbono complejos de absorción más lenta, mezclarlo con grasas saludables, con proteínas, hace que es que el niño esté como mucho más calmado, no tenga esa ansiedad por comer ni ese nerviosismo. Entonces, yo de verdad que animo a los papás que tengan algún niño con este tipo de problema de conducta Ujú. a probar, a analizar qué es lo que come, cómo come, porque lo mismo modificando eso y reeducándolo se pueden conseguir pues grandes cambios. Mm. También me parece muy interesante esta parte de lo que es la afectación anímica y psicoemocional de lo que relacionado con la nutrición, ¿no? De hecho, quería preguntarte también por eso. Hablábamos de esta vuelta al cole, de vuelta de que normalmente durante el verano somos más laxos. Muchas veces con los adultos sí que hablamos de cómo nos cambia a veces el carácter o cómo nos cambia el estado anímico cuando llevamos una época de pasarnos de más, por decirlo, ¿no? De alguna manera, de pasarnos de frenada. Y como, sin embargo, cuando nos cuidamos, cuando llevamos una alimentación equilibrada, regulada, bueno, anímicamente solemos notar bueno, pues ese equilibrio de alguna forma. Yo no sé si en los niños tú también crees que pasa, Natalia. Sí, también, en general. Eso es algo general en niños y en adultos. Nos afecta muchísimo en la alimentación. Es que yo creo que todavía no somos conscientes de cómo afecta lo que comemos a toda nuestra salud. Y nuestra salud es nuestra salud física y también nuestra salud mental y emocional, que muchas veces nos olvidamos de ella, ¿no? Y también la salud social, o sea, el buen estado de relaciones sociales también afecta mucho. Esto lo digo porque muchas veces volviendo un poco al tema de antes de los Mm, niños, en los cumpleaños, yo me he encontrado a veces con familias que no han querido llevar a los niños a los cumpleaños al claro, parque porque ven otros niños que comen otras cosas y realmente estamos limitando socialmente al claro. niño y esto tampoco es bueno. Es decir, la OMS dice en su definición de salud que es el bienestar físico, emocional y social de una persona. Es decir, tenemos que cuidar los tres aspectos, ¿no? Y a nivel emocional la alimentación afecta pero muchísimo. Y además cada vez hemos estudios sobre ello. De hecho, pues se ve que hay ciertos, que te digo yo, pues ciertas especies de bacterias Mm. incluso que están muy relacionadas también con el bienestar. De hecho, ya se habla pues, de muchos probióticos que van a ayudar a la depresión. Es decir, afecta tanto a lo físico como a lo mental Mm. Sí, ese eje y a los niños intestino, también. claro, ese eje intestino-cerebro del que nosotros hablamos muchísimo aquí en Media Hora con tu microbiota. Precisamente ahora acabas de hablar de los probióticos, de ellos quiero preguntarte, de los probióticos, de la suplementación, incluso en general. ¿Tú crees que pueden ser herramientas útiles de cara a cuidar la salud de los más pequeños? Muchas veces se habla, pues por ponerte un ejemplo, de cepas probióticas que pueden ayudar a ese refuerzo inmunológico en épocas pues, de cambio de estación, ¿no? Por poner un ejemplo, o a veces incluso del magnesio en momentos de, pues, para mejorar el rendimiento cognitivo. ¿Tú qué crees? ¿Los utilizas en consulta? ¿Qué opinión te merecen? Sí, a ver, mira, si realmente nosotros hemos cuidado nuestra microbiota desde pequeñitos y llevamos una alimentación adecuada,
no tenemos por qué tomar ningún probiótico. Pero es verdad que cuando hay algo que está fallando, pues hemos tomado antibióticos, un exceso de medicación por tal, hemos cogido una infección de cual, en esos casos sí que puede ser muy útil, ¿no? Hablando de probióticos, ¿no? Hablando de otro tipo de suplementación, sí que la suplementación nos puede resultar de gran utilidad. Vamos, de hecho ya lo vemos en bebés. Suplementamos la vitamina D desde que son pequeñitos. De hecho, es algo que deberíamos de seguir suplementándonos durante mucho tiempo. Y luego, ciertos suplementos que se han visto que sí que ayudan muchísimo a mantener un estado bueno de salud. No voy a hablar aquí de ninguno en concreto porque tampoco quiero que ahora la gente se ponga a comprar magnesio. Ya, no. Nosotros siempre hablamos, y esto que quede claro porque lo reforzamos siempre en todos nuestros programas y en todo el contenido que hacemos, que como siempre, y de hecho de ahí su éxito, es que tanto una pauta probiótica como de suplementación tiene que estar guiada por un profesional de la salud que sepa cuál es tu situación clínica, por qué necesitas eso, si lo necesitas, por cuánto tiempo, qué dosis. O sea, ahí somos o intentamos ser lo más rigurosos posibles, de decir, oye, hablamos ahora mismo de temas genéricos. Luego, cuando uno necesita tratarse, por favor, que vaya un profesional y que le indique. Sí, pero yo soy muy fan de la suplementación y de los productos que se consideran dietéticos, ¿no? Antes que tratar algo con un medicamento, yo probaría a suplementar, porque muchas veces es simplemente que nos falta cierta vitamina o que nos falta, o a lo mejor ayudarnos con un suplemento en concreto, pues va a hacer que todo mejore sin necesidad de recurrir pues a un medicamento, ¿no? Que al final lo que podemos hacer incluso a veces es empeorar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria de utilizarlos cuando hace falta y siempre, obviamente, como has dicho, pues de forma personalizada. Sí que es verdad que de todas formas, aunque yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer, sí quiero ir terminando la entrevista como con un punto positivo. Y es que yo creo que algo sí que se ha mejorado en los últimos años. Tengo la sensación de que cada vez somos más los que nos preocupamos por nuestra salud, por alimentarnos bien, y que eso también se lleva después a nuestros hijos, ¿no? ¿En qué crees que se ha avanzado en este sentido, Natalia? Y luego, ¿cuáles crees que son los mayores retos que tenemos en el futuro con respecto a esto? Con respecto a la alimentación de nuestros hijos, sí. Pues bueno, yo creo que cada vez hay somos más conscientes de lo importante que es cuidarnos, ¿no? Y de cuidar la alimentación de los más pequeños. Yo, por ejemplo, cuando empecé pasando consulta, te estoy hablando de hace pues, cerca de 20 años, ¿no? Apenas tenía niños en consulta, era algo súper raro, ¿no? Que un niño fuera a una consulta de un nutricionista. A día de hoy no es tan raro, al revés, es bastante frecuente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un indicador, ¿no? De que, bueno, de que la cosa está cambiando, ¿no? De que somos... Además, fíjate que antes cuando venía un niño a la consulta era porque era un niño que tenía obesidad, que venía para adelgazar normalmente. Ahora no, ahora son niños que vienen por diversidad de motivos y muchísimos niños que vienen ya desde los 6 meses. Es decir, papás que, como decíamos anteriormente, cuando el bebé cumple los 6 meses, pues ya coge cita para que tú le orientes, ¿no? Y le enseñes pues cómo organizar su menú, para qué, pues para darle de comer correctamente desde que son pequeñitos, ¿no? Entonces esto pues yo lo he visto en mis años de trabajo y pues eso nos dice mucho, ¿no? De cómo está cambiando la cosa. Pero por otro lado es verdad que bueno, que también cada vez tenemos más productos destinados a la alimentación infantil que no son muy saludables. Entonces, bueno, tenemos ahí cosas buenas y también más cosas malas, ¿no? De lo que teníamos hace 20 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo que la gente cada vez es más consciente. Es verdad que las redes sociales en este sentido yo creo que han hecho mucho, han ayudado mucho. O sea, el Facebook, el Instagram, sobre todo, creo que ha ayudado mucho al sector de la nutrición, a los divulgadores. A visibilizarse, ¿no? Y ayudar. Sí, a visualizar y la importancia, ¿no? de comer sano. Y creo que también, pues, en general, pues se ha hecho una labor divulgativa importante, ¿no? Porque al final en el colegio nos enseñan muy poco sobre alimentación, los anuncios nos quieren vender la moto y al final, pues prácticamente diría que es a través de las redes sociales y las charlas divulgativas que podemos ver en YouTube, donde la población va adquiriendo pues
conocimientos pues más o menos interesantes, importantes y certeros, ¿no? Respecto a nutrición. Ahí es donde yo creo que entonces es evidente que había una carencia, que había una necesidad de aprender de nutrición, de saber, y de ahí pues ese éxito también de todo el trabajo que bueno, pues todos los que formáis parte del gremio lleváis haciendo muchos años, pues lo que dices tú, a través de redes, a través de charlas, bueno, todo ese trabajo divulgativo que nosotros intentamos también aquí de alguna manera pues apoyar y visibilizar a través de vosotros. Claro, y los podcasts, quiero decir. Claro, es que los podcasts antes no existían. Ahora hay un montón de podcasts divulgativos de alimentación, de salud, y es maravilloso, la gente aprende con esto. Muchísimo, muchísimo. Es una de las cosas que para nosotros nos hace sentirnos más orgullosos, ¿no? de este trabajo, que es cuando la gente te dice, jolín, es que, pues, lo que hablamos, ¿no? De temas genéricos, de cuidarse en general, que, bueno, pues igual lo ha escuchado en un podcast o lo ha leído en el blog y dice, bueno, pues a partir de la verdad es que me ha animado a hacer ese tipo de cambios en mis hábitos de vida que me venían fenomenal. Pues Natalia, muchísimas gracias. Quiero terminar la entrevista pues como la solemos terminar. Necesitamos, porque bueno, que yo creo que nos han quedado bastante claros casi todos los conceptos a lo largo de la entrevista, y sabemos un poco lo que tenemos que hacer. Danos 3 consejos para cuidar nuestra salud intestinal y nuestra alimentación, tanto para nuestros peques como para nosotros. Vale, pues mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es más mercado y menos supermercado. Comprar en el mercado nos garantiza que lo que estamos comprando son alimentos frescos, mínimo en procesados, o sea, prácticamente por no decir nada de procesados, o mínimamente procesados, ¿no? Los ultraprocesados o las comidas precocinadas no estarían en un mercado. Entonces, cuando vayamos a comprar, que intentemos centrarnos en estos productos. Obviamente, pues si son ecológicos, pues muchísimo mejor también, ¿no? Y sobre todo de cara un poco a nuestros niños, el hacerlo así desde que empiezan con la alimentación complementaria. No necesitamos darles productos X de alimentación infantil. Un bebé puede comer lo mismo que un adulto, obviamente adaptado a lo mejor en textura, pero no hace falta que compremos popitos, papillas, ni galletas especiales, ni nada así especial para un bebé. El ser humano, desde que empieza con la alimentación complementaria, está ya preparado para digerir y para comer lo que vamos a comer en nuestra edad adulta. Irnos al mercado desde que somos bebés, desde que tenemos 6 meses. Y comprarles un carrito pequeño para que hagan ellos la compra también y aprendan. Como no siempre es fácil ir al mercado, si vamos a ir al supermercado, hacemos lo del carrito pequeño y les vamos educando para que tengan autonomía y sepan decidir cuando tengan unos añitos más con criterio propio. Pues nos quedamos con esa clave. Natalia, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy en Media Hora con tu microbiota y habernos pues eso explicado todo esto y habernos descubierto el método del Baby Led Weaning y bueno, pues todo lo que tiene que ver con esta forma de aprender a alimentar a nuestros peques y bueno, pues al final por extensión también aprender a alimentarnos nosotros y a cuidar de nuestra microbiota. Gracias, Natalia. A ti, Carolina. Muchas gracias y a todos los que habéis llegado hasta el final del episodio, gracias y nos vemos en el próximo capítulo.